Hola, soy Sola Imsa y hoy estoy aquí para tratar un tema creo que es muy relevante, sobre todo en este tiempo. En otros vídeos habéis escuchado hablar de lo que ahora mismo sería como uno, por lo menos, de mis propósitos más firmes, que es conseguir salir de esta rueda del karma, ya que es la que nos ha estado obligando a ir y venir a este planeta, que es como yo lo llamo. Bien, desde ese punto de vista estoy haciendo, ya llevo un tiempo haciendo un estudio fuerte con respecto a este tema y además con respecto a toda la información que hemos podido recoger para ayudarnos a entenderlo mejor y todo ello formará parte en su momento del libro que estoy empezando a realizar, ¿no? Parte de esta información es la que hoy os quiero trasladar, digo porque realmente creo que es importante, porque además no se la está dando a lo largo de la historia la valoración que debiera de darse y que si nosotros entendemos que somos humanos, claro, somos una raza de humanos en este plano planeta, como lo quiero llamar yo, porque hay otros dentro de este plano que no son como nuestra Tierra, ni están imbuidos en esta caja o en este recipiente, ¿no?, de idas y venidas sin fin, que es como una rueda de los coballitas, ¿no?, que está el coballita dando vueltas alrededor de la ruedita y el pobre nunca sale. Bien, pues desde este punto de vista es por lo que os digo, llevo ya mucho tiempo, años, haciendo estudio, investigando mucho. Sí que es cierto que en mis consultas privadas, bueno, pues ya lo he estado aportando y ofreciendo este tipo de acceso personal para que cada uno podáis saber, bueno, pues qué es lo que realmente es necesario o es más importante para vuestro proceso interno de cambio, primero de autoconocimiento, después de cambio y, por supuesto, de trascenderse, ¿no? Bien, pues en este sentido, una de las herramientas que más he utilizado es la astrología, precisamente, pero no la astrología que se conoce. Por eso digo que no ha sido valorada en la condición que debiera de haber sido valorada. No la astrología que se conoce, ¿por qué? Porque en realidad debiéramos de llamarla cosmología, que es como en su origen se llamó. Nosotros formamos parte de una gran familia cósmica. Se nos llena la boca, ¿no?, cuando decimos que queremos saber nuestros orígenes, a qué raza pertenecemos. Estamos hablando de extraterrestres, de alienígenas, de seres de otros mundos, y que todos esos seres de otros mundos también están aquí y que nos gustaría verlos y que nos gustaría que el cielo se llenara de naves. Pero luego, cuando podemos estudiar qué tipo de energía se mueve ahí, cómo es esa relación entre todos nosotros, es como que no le damos relevancia. Y esto es la cosmología. Esto es la ciencia que en origen nos trasladaron esos dioses que un grupo de ellos nos quisieron ayudar y por eso fueron expulsados del supuesto cielo y que luego fueron mal interpretados y adoptaron pues como un rol negativo con respecto a nosotros, ¿no? Pero la realidad es muy distinta a todo esto. Entonces, lo que quiero trasladaros es, como digo, toda esta información que llevo ya muchos años desarrollando y entendiendo y profundizando, y que, bueno, pues yo con la astrología empecé, pues, no sé, en los años 70, finales de 70, 80, primeros de 80, o sea que llevo ya unos cuantos años, 30 y muchos, casi 40 no, pero 30 y muchos sí. Entonces, bien, lo que digo, para mí la astrología fue la base, ¿no? Porque además, cuando ya me metí más en serio en este mundo de autoconocimiento y de espiritualidad, etcétera, y energético, el ser que a mí a nivel espiritual me ayudó en todo esto fue Hermes Todd. Y Hermes Todd era un grandísimo astrólogo en su tiempo y parte de la información que recibí, bueno, pues fue suya, pero es que además me fue guiando en aquellos textos, libros, documentos, bueno, ya cuando empecé Internet, pues como que me iba llegando, ¿no?, de una manera así como sin buscarla, información al respecto. Y todo ello me sirvió, como digo, para hacer todo este estudio. Entonces, parte de lo que os voy a comunicar es investigación realizada de otras fuentes antiguas, escritos, por ejemplo, como el libro de Enoch, trabajos como son los 72 genios de la Cábala, los 72 nombres de Dios, cómo fue el origen de la astrología, los distintos tipos de astrología, cómo se creó esta rueda del zodíaco, que en realidad no es la que nos ha llegado a nosotros,
cómo todo esto está relacionado con una mitología muy antigua, que en realidad es una historia, la historia de nuestros orígenes. Estaríamos hablando de Sumeria, estaríamos hablando de Egipto, estaríamos hablando de la India, que en realidad viene de mucho tiempo anterior, como es la Atlántida, como es Lemuria, como es Mu. Todo esto hoy voy a intentar daros una visión general. ¿Por qué? Porque van a ser varios vídeos los que voy a realizar con la intención de realmente que podáis llegar a entender más lo que representa todo esto, que lo podáis resentir en vosotros y que os pueda ayudar, como os digo, y que ese es mi fin y mi propósito de salir de esta rueda del karma. Quien considere que debemos de seguir en ella, porque es la manera de guiar nuestras vidas o nuestras almas, está perfecto. Para mí ya esto no tiene mucho sentido. Hace mucho que ya no tenía sentido y poco a poco, como digo, me han ido guiando para poder entender el por qué no tiene sentido, ¿no? De hecho, hay otros planetas dentro de nuestro plano y, por supuesto, otros lugares del universo que no están en nuestra frecuencia, que no siguen la rueda de karma, que no siguen estas leyes. Entonces, ¿por qué darle tanta importancia? Si ellos están fuera de... De hecho, inclusive en la astrología, cuando nos hacen la carta astral, conforme más estemos en sintonía con nuestra conciencia superior, conforme más estemos sincronizados con nuestro ser auténtico, más por tanto despiertos en conciencia o lo que se llama evolucionados, cada vez estamos más alejados de esos ritmos y de esos ciclos que se ven en nuestra carta astral. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya está más conectada con esa otra interpretación que nos aporta ese mismo mandala, pero desde un punto de vista mucho más profundo, cosmológico, espiritual. Os intentaré explicar también, daros pequeñitas ideas, es que no quiero alargarme tampoco mucho para que no sea pesado, de las distintas interpretaciones que podemos darle a este mandala, que es lo que realmente es una carta astral, ¿no? Y quitarle esa especie de cenicienta, esa especie de mito absurdo, ¿no? O de no creencia en algo tan profundo como es saber cuáles son las leyes que no, las leyes o los vínculos, no me gusta decir vínculo, pero sí la energía que fluye, sería mejor decir, la energía que fluye y nos comunica a todos, no solamente entre nosotros, que eso no entiendo por qué eso sí lo entendemos, es decir, que todos nosotros estamos unidos por esa luz, por esa energía que nos vincula, y no entendemos que lo mismo pasa en el universo. Nosotros somos un microcosmos dentro de un macrocosmos, y si nos llamamos microcosmos es porque somos una copia exacta de lo que es el macrocosmos. En principio, nuestro macrocosmos más cercano sería nuestro sistema solar, pero él es un microcosmos con respecto a nuestra galaxia, que es un microcosmos con respecto a la parte del universo conocido, que es un microcosmos con respecto a... Y así iríamos ampliando hasta llegar a la totalidad. Por lo tanto, si lo entendemos en nosotros, que entre nosotros hay esta unidad, ¿por qué no podemos entender lo que entre los planetas lo haya? Y que nosotros, por pertenecer al planeta Tierra, también tengamos ese vínculo con el resto de energías planetarias, energías estelares y entre todas las razas que habitan nuestro universo, conocido y no conocido. Si todos somos uno al final. Vamos a entender un poquito todo esto. Entonces, como os decía, esto llevo muchos años estudiándolo y no solamente, como digo, documentos de otros escritores y de la antigüedad, sino por propia también canalización y deducción, ¿vale? O sea, que es un estudio muy particular. Lo que os voy a contar, parte de ello no está en ningún texto escrito, no se ha comunicado antes, no porque yo quiera ser especial, sino simplemente porque por lo menos yo no lo he recibido, o sea, no lo he leído. Sí que sé que hay otras personas que, bueno, pues que he comentado con ellos y que lo están aplicando a sus documentales y tal, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Pero por eso os quiero aportar, bueno, pues desde la base todo lo que he recibido y porque creo que esa es la misión. Es decir, creo que ese es el proyecto que en principio me he planteado. Las cosas no son para mí, es para compartirlas con todo aquel que pueda resonar y que os pueda interesar, lógicamente, ¿no? Bien, entonces empecemos ya para no enrollarme más y que no se alargue esto. Quisiera, como digo, que no durara más de media hora, 3/4 de hora. ¿Qué es en sí esto de astrología? En realidad a mí no me gusta llamarlo astrología, sino cosmología, por lo que os he dicho de que todo forma parte de un todo, ¿no? Pero bueno, en realidad, ¿qué sería? Sería el lenguaje de los astros. Es decir,
Esa energía, ¿cómo podemos traducirla en intención, en propósito, en palabras, en emociones, en destino, en historia nuestra, en lo que el viaje de nuestro alma? ¿Cómo podemos traducir toda esa información para nosotros averiguar todo esto? Esto es cosmología, esto es astrología. La astrología es el viaje de nuestro alma, sí, pero es mucho más. Es llegar a nuestros orígenes, es saber nuestra procedencia. Por eso digo que la astrología, nuestro mandala, tiene distintos niveles de interpretación que al final diré un poquito y que en el resto de vídeos iré extendiendo más esta información. Bien, entonces, como digo, pues la astrología nos ayuda a traducir los mensajes de nuestros astros, nos ayuda en el proceso de evolución y de desarrollo interior, pero la astrología en origen estaba basada en toda una cadena de estrellas que luego fueron configurando las constelaciones y que eran los que guiaban el alma en lo que llamamos de los 13 portales estelares. Decís, bueno, pero son 12 los signos del zodiaco. Bien, dadme un poquito de tiempo y os explico esto. En realidad eran 13 y se llamaban portales estelares. ¿Por qué portales? Porque cada uno de estos signos, como le llamamos, portales, como se llamaba en origen, tienen una vibración, una frecuencia concreta que ayuda a nuestro alma a atravesar como una especie de portal, puente, es decir, conectar con todo un mundo, una información, una realidad, que unidas todas ellas formarían ese verdadero camino evolutivo de nuestro alma. Por eso se dice que el alma, lo decían antiguo en las escuelas iniciáticas antiguas, el alma tiene que pasar por estos 13 portales para volver a su conciencia de luz, es decir, a su verdadero ser. Y esto es lo que representa, fijaros, tan importante, la cosmología. Entonces, de esta manera, pasando, como digo, por los 13 portales, pues se conocen nuestros orígenes. Pero ¿qué pasa? Que esto se alteró en un momento. Muy antiguo, en el tiempo, esto se alteró. ¿Por qué? Porque, claro, trasladar la información de manera consciente al humano para que entienda su proceso, sepa cuál es el camino y llegue de nuevo a la fuente. Cuando nuestras almas han sido de alguna manera utilizadas para poder estar en este plano, en una aparente evolución real, y de esta manera, pues que nosotros sigamos, como digo, en esta rueda del karma, el saber la verdad no nos permitiría de primero entrar en la rueda. Y segundo, si ya hemos entrado en la rueda, nos ayudaría a salir. Por eso os digo que creo que este es el momento de que toda esta información salga a la luz y que podamos todos, o la mayor cantidad, ¿no?, de personas, salir de la rueda. Entiendo que no es el propósito de esos dioses que nos crearon en origen y que al mismo tiempo de crear nuestros cuerpos también crearon esta realidad. Y entonces, pues nuestras almas quedaron aquí atrapadas. Vamos a hacer que salir de ellas. Vamos de una vez ya a salir de esta rueda del samsara. A ver, en principio la astrología, por tanto, o cosmología, unía o incluía otras dos líneas que ahora separamos, que es la astronomía, que sería el estudio simplemente de los cuerpos tal cual están establecidos, de las leyes que marcan los ritmos astrológicos, planetarios, etcétera, y la matemática, porque son los cálculos exactos para poder establecer, ¿no?, estas pautas, la separación, las distintas distancias, todo esto, la matemática es necesaria. Entonces era una ciencia, por tanto, muy profunda y que nos trasladaba, como digo, a lo que en realidad sería la cosmología. ¿Cuál es la procedencia de todo esto? Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿no? Nos dicen, a los que hemos estudiado astrología, que todo viene de dos fuentes primariamente. Yo diría de tres. Una sería la caldeo-babilónica, otra sería la egipcia y otra sería la védica, de la zona de la India. Bueno, todas ellas en el mismo tiempo. Pero claro, en realidad es mucho más antigua que todo esto. ¿Por qué? Porque en escritos como en el libro de Enoch, en la misma Biblia, pues se nos habla de los astros, se nos habla de los magos, se nos habla, por tanto, de los astrólogos. Entonces, ¿cómo puede venir de una época muy posterior? No tiene mucho sentido.
Tampoco tiene sentido que, si fuera de esa época, que todavía no había avances astronómicos, es decir, aparatos como puede ser un telescopio, como puede ser un sextante, que podían medir y podían ver esos planetas, esas estrellas y saber cómo estaban ubicadas, hacer los calendarios que hacían, tenemos los mayas, los egipcios, igual los caldeobabilónicos, etcétera. No tiene mucho sentido si no había medios para ello. Solo por la observación. Si por la observación planetas como Saturno no se perciben, se percibirían como una estrella hiperlejana. Pero ¿cómo iban a saber que eso es un planeta y no una estrella? Toda esta información, ¿de dónde sale? Por ciencia infusa, porque sí, de repente surgió. ¿No tendría que ver algo o alguien que nos pasara parte, por lo menos, de esas pautas para poder llegar a constituir una ciencia tan extensa? Porque ciencia era hasta el siglo XVI, ya que se estudiaba en las universidades, y a partir del XVI, precisamente por influencia de la Iglesia católica, se sacó de la universidad para considerarla y pasarla al grupo de aquello satanizado y que solamente estaría en relación con los brujos negros, etcétera, etcétera, y falsos profetas y todo esto que nos habla en la Biblia. Y por tanto es pecado estudiarlo, y todos los que lo estudiamos estaríamos fuera de lo que es la línea de la luz, la línea espiritual, y siguiendo, bueno, pues en sí a lo que es Dios, ¿no? Pero es curioso que digan esto cuando, como digo, por ejemplo, en el libro de Enoch, se nos dice que cuando hubo esa guerra en el cielo supuesta, ¿no?, que en realidad fue la guerra que hubo en Orión y que luego también se trasladó a nuestro planeta, cuando parte de esos seres que fueron los creadores y guardianes de nuestra humanidad, bueno, pues llegaron aquí, se llevaron bien con nosotros y se encapricharon de esas famosas hijas de los hombres, ¿no? Entonces, estos seres que, como digo, en la guerra de los cielos fueron desterrados del mismo, enviados a la tierra, ¿qué hicieron cuando se unieron a las hijas de los hombres? Le trasladaron toda la información que ellos sabían, pero en distintos niveles, es decir, por ejemplo, desde cómo hacer, pues no sé, armas, a pues cómo son estas pautas y qué es lo que este lenguaje de los astros nos quería transmitir, ¿no? Pero es curioso que si esto fuera tan malo, ¿cómo es posible que, como dicen, el arcángel Uriel fuera el encargado de los astros y de las puertas del sol? Es que es curioso que no llamaban de los signos del zodíaco las constelaciones, le llamaban, como os he dicho antes, las puertas del sol. Curiosa esta definición, por lo que ahora os explicaré que son en realidad las constelaciones, ¿no?, que llamamos del zodíaco. En un pasaje del libro de Enoch, en el capítulo 75, el pasaje 4, nos dice: Uriel hizo ver a Enoch 12 puertas abiertas en la órbita del carro del sol en los cielos. Por ellas salen los rayos del sol y por ellas se expande el calor sobre la tierra cuando están abiertas en los tiempos que les está asignado. Está clarísimo lo que dice aquí, por lo menos para un astrólogo. ¿Qué dice? Voy cogiendo. Uriel hizo ver a Enoch las 12 puertas abiertas, los 12 signos del zodíaco. Faltaba el 13º. Pienso que esto en las traducciones posteriores ha sido modificado, porque eran 13 en origen y en otros documentos sí están las 13 constelaciones. Perdón. Entonces, como digo, las 12 puertas o 12 constelaciones abiertas en la órbita del carro del sol en los cielos. ¿Quién era el carro del sol en los cielos? El carro del sol era el recorrido que hacía el sol por lo que llamamos eclíptica y pasaba por cada una de esas constelaciones en cuando estaban abiertas en los tiempos que les están asignados. Es decir, el tiempo que el sol estaba en cada una de esas constelaciones girando alrededor de la eclíptica, alrededor de la Tierra. Esto es este pasaje. Y era Uriel quien se lo enseña a Enoch. También se dice que de los vigilantes, o de esos ángeles caídos, que en principio eran vigilantes de los hombres, o cuidadores del rebaño, en el Edén o Edín, según los sumerios, pero que luego, como estos vigilantes fueron exactamente los que se unieron a las mujeres
o es decir, a las hijas de los hombres, fueron desterrados del cielo y bajados aquí, es decir, desterrados aquí en el planeta. Y es los famosos ángeles caídos, o Igigi, según la mitología también sumeria, y vigilantes, según bueno, pues la propia creencia, ¿no? Que procede de los judeos y en el libro de Enoch que se habla de ello, ¿no? ¿Cuáles eran, por ejemplo, algunos de estos vigilantes? Pues tenemos a Baraquiel, que enseñó la astrología a sus mujeres. Además, curioso, quien recibió esa información fueron las mujeres, no los hombres en esa época. Estaba también Cocabiel, que lo que enseñó fue el conocimiento de las nubes y del cielo, y era llamado el príncipe angélico que gobierna sobre las estrellas. Estaba Tamiel, que enseñó el movimiento de los astros, y Azrael, que enseñó los ciclos lunares. Y así podíamos seguir con otros, ¿no? Por todo esto, estos ángeles caídos, que como digo, bueno, pues eran los que se unieron a nosotros, pues eran caídos por doble pecado, claro. Por un lado, por unirse a las hijas de los hombres, y por otro lado, por haber revelado al hombre, a través de sus hijas, los conocimientos que los dioses nos habían vedado, que nos habían vetado, que no podíamos tener. Porque, claro, nos podríamos de esta manera realmente saber quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que sucedió en origen, y por tanto, bueno, pues es por lo que esta información fue corrompida por estos dioses, entre comillas, y nos llegase pues toda la información deformada, alterada, parcelada. Pero claro, ya es tiempo de que vuelva a ser todo esto reunido y podamos aportarlo a la mayor cantidad de personas para que todos podamos saber lo que realmente fue. La astrología, por tanto, no es, con los medios de antaño, como os decía, no es creíble, ¿no?, que pudieran llegar a dónde se llegó a establecer estos tratados tan increíbles, ¿no? Que pudiera ser una estructura, bueno, pues solamente creada por observarla, ¿no? Entonces, tiene mucho más sentido que estos seres que venían de fuera nos dieran por lo menos estas bases para que nosotros podamos llegar a entender todo lo que constituye esta grandísima ciencia, ¿no? Entonces, así nosotros podemos entender lo que cada estrella puede representar. Que la unión de todas de estas constelaciones que decimos, bueno, es algo imaginado. Llegaron unos señores y, bueno, vieron unas estrellitas, se imaginaron cosas y las unieron. Demasiado superficial, ¿no? Cuando realmente hay una influencia y una afluencia que se puede constatar en estos estudios, que aunque hay gente que no crea y es muy libre de no creer, pero se puede constatar y se puede realmente demostrar, porque al ser traducido en lo que se está diciendo a la otra persona, si no se la conoce, como es lo lógico para hacer pruebas, ¿no?, pues se puede constatar que lo que se le está diciendo es real, porque le estás describiendo tal cual es su vida y su persona, ¿no? Entonces, como digo, ¿qué es lo que hicieron que aparecieran estas constelaciones en el cielo? ¿No? Se organizaron en el cielo porque estas estrellas hay una afinidad frecuencial entre ellas. Por eso están unidas. Con el fin de trasladar la información precisa y necesaria para la evolución de nuestro planeta, porque influyen sobre nuestro planeta. Pero está claro que en el resto de planetas tendrán otras configuraciones y por lo tanto, como verán el cielo diferente, también lógicamente se estructurará dentro de esa afinidad estelar, se estructurará con otros nombres y de otras maneras. Pero en realidad lo que genera o hace que una constelación se forme es que esas estrellas tienen una afinidad entre sí, energéticamente hablando. Y eso es lo que hace que tenga sentido la influencia que ejerce sobre nosotros. Entonces, por eso tiene mucho más sentido que sean seres del exterior con un gran conocimiento de todo lo que representa verdaderamente la comunicación energética y en planos espirituales de los distintos cuerpos celestes y estrellas, porque como digo, si creemos que nosotros estamos unidos y que hay una energía que fluye, ¿por qué no lo creemos entre los cuerpos celestes y las estrellas? Si es lo mismo. Si es la misma energía la que nos creó a nosotros que la que les creó a ellos. Entonces, como digo, bueno, pues ellos, estos seres que venían, estos extraterrestres, estos
alienígenas o como queramos llamarlos, seres de otros dioses, como se les llama, o ángeles, como se les llama, bueno, pues nos transmitieron toda esta información de lo que verdaderamente es la comunicación energética y en planos espirituales de los cuerpos celestes y estrellas, ya que si todo es energía, como os digo, por pura lógica, matemática, todo lo que existe en el universo está unido por fuerzas invisibles que van marcando los tiempos. Aquí Hermes Trismegisto nos dejó un pasaje muy bonito, que os lo voy a leer. Escuchad en vosotros mismos y mirad en el infinito del tiempo y el espacio. Allí se oye el canto de los astros, la magia de los números, la armonía de las esferas. El sol es un pensamiento de Dios y cada planeta un lenguaje de este. Para conocer el pensamiento divino, oh almas, es para lo que bajáis y subís. Y aquí se añade una pista importante para la interpretación que vamos a hacer posterior. Penosamente pone. El camino de los 7 planetas, de los 7 cielos. ¿Qué son los astros? ¿Qué son los números? ¿Qué ruedan las esferas? Oh almas perdidas y salvadas, ellos marcan vuestro destino. Pista. Los astros marcan vuestro destino. La rueda de las esferas marcan vuestros tiempos. Os dan las pistas para que vuestras almas perdidas y que penosamente están en este plano planeta girando y experimentando desde el dolor, que es la ley que ha regido y que ha sido instaurada en este plano planeta, para que el alma aparentemente crea que evoluciona, cuando en realidad solamente cada vez se va atando más, atando más, atando más a una cadena de dolor. Por eso este escrito es muy importante, porque velado nos está diciendo la realidad que ahora os estoy compartiendo, ¿vale? Otros documentos que también se relacionan con la astrología, con los ángeles, con los protectores, como son los 72 genios de la Cábala, que en realidad no son más que las 72 proyecciones o nombres de Dios, los famosos 72 nombres de Dios. Son esos 72, están simbolizados, están representados por los 72 genios de la Cábala, pero que nos incluye a dos de sus genios que protegen y aportan la sabiduría astrológica. Qué curioso que aquí también está. Este tema es otro que también desarrollaré en otro vídeo, porque es súper importante entender qué es realmente eso de los 72 nombres de Dios, que son los 72 genios de la Cábala y que están en relación con esos, parte del grupo, ¿no? Los 72 del grupo de los famosos Igigi vigilantes o ángeles caídos. Si os dais cuenta, está todo relacionado. Pero hay que saber cómo relacionarlo y por eso creo que es el momento de compartirlo. Como digo, hay dos de estos seres, de estos ángeles, que si dicen que la astrología es mentira o es algo relacionado con los demonios, no sé por qué en origen se relacionaba también con los ángeles. Luego se unió a los caídos, pero como veis, Uriel también tiene que ver con ello. Y aquí tenemos otros dos ángeles, Eyael y Lael. Voy a leeros el pasaje, un trocito del pasaje de Yael, un poquito, dentro de un minutito, porque es muy curioso cómo lo expresa. Entonces, como os decía, este estudio de los 72 genios va a ayudarnos a entender más cómo salir de esta rueda del karma, ¿eh? Y en todos los vídeos que os voy a ir haciendo, vamos a ir encontrando el sentido a todo esto, ¿vale? Ya he encontrado el exhorto. Se llama Exhorto de Iael. No lo voy a leer entero, que es largo, solo el trozo que tiene que ver con esto que os digo. Dice, en tu masculinidad, hombre, o sea, humano, está la simiente de todo cuanto existe. Y en tu feminidad está la tierra en la que todo puede crecer.
No busques otra verdad más allá de ti mismo. Y es en ti mismo que debes encontrarla. Busca en el calendario las fechas en que plantar las distintas semillas, porque todo está sujeto a un orden y nada puede florecer antes de tiempo. Descubre este orden y de ti nacerá todo un universo. ¿Qué se está diciendo aquí? Yo me quedé pasmada cuando, como siempre digo, me guían. Me guiaron a este exhorto que no tenía ni idea, como podéis imaginar, ni conocía. Y aquí está lo que os he estado diciendo. Siempre, independientemente de que haya textos y que la idea haya sido siempre sacarnos de nosotros y que sigamos a otros, porque es la única forma de llegar a Dios. Eso es el engaño. En muchos otros textos nos dicen, no, fuera no, dentro. Todo lo tenéis dentro. Y si sabéis lo que tenéis dentro, podéis llegar a saber lo que es en realmente el origen. Podéis crear un universo, formar parte de los creadores. Fijaros si es importante esto. Tomar conciencia de todo esto. ¿Vale? Bien, vamos a ir al origen de esta rueda del zodíaco. Ya me salgo de esta parte que es como más histórica, y que es histórica si podéis vosotros buscar libros y encontraréis, ¿no? Origen de la rueda del zodíaco, como digo. ¿De dónde viene? Bien. Las mitologías más claras que en el desarrollo de lo que es el mapa celeste, ¿no? Y posteriormente la estructura de la interpretación de las mismas son la egipcia, como he dicho, la sumeria, la griega y la védica. Védica, zona de India. Pero como veremos un poquito más adelante, esto también implica diferentes formas de enseñarla o de interpretarla, ¿vale? Porque dependiendo de la línea, la tradición, lógicamente. Según los sumerios, la bóveda celeste estaba dividida en 3 partes. Cada una de ellas estaba regida por uno de los dioses de lo que es su trilogía divina, ¿no? Su trinidad superior, que eran An o Anu, Enlil y Enki. Luego pasaré a otras, esta es porque últimamente es la que está más en boga, pero... como bien sabemos, la Tierra, lo que es el planeta Tierra, tiene una inclinación en su eje, o sea, no está la Tierra y el eje vertical, está inclinada porque en su momento hubo una colisión con otro cuerpo celeste que lo que hizo es inclinarla. Este eje ahora mismo en la actualidad tiene una inclinación de 24 grados y esta inclinación es la que permite que nuestro planeta tenga las 4 estaciones, o sea, los 2 equinoccios y los 2 solsticios. Si no, no sería posible. Igualmente, esta inclinación, con la forma que tiene el planeta de girar, que no es así sobre sí mismo, sino con una peonza, también nos da, aparte de lo que digo, los equinoccios y los solsticios, nos da también lo que se llama la precesión, es decir, darnos cuenta de que cada periodo, hay una serie de años que forman un periodo celeste y que nos marcaría lo que se llama las eras celestes, ¿no? Lo que, por ejemplo, ahora que estamos todavía en la era de Piscis, que no hemos saltado a la era de Acuario. Cada era son 2160 años, y si ahora estamos en el 2016, casi ya 2015, que en realidad estamos atrasados porque hay que añadirle 6 años más, ponemos 2020, 2021, hasta el 2160, pero nos empeñamos a querer correr, llegar a la era de Acuario cuando llegue, todavía no ha llegado. Seguimos en la era de Piscis. Y estamos además cada era se divide en 12, ya que todo está en el todo. Y cada signo del zodiaco, como ahora os explicaré dentro de un ratito, en él están todos incluidos. Entonces, igual que en cada uno de ellos, que cada uno de ellos representa un elemento, el aire, la tierra, el agua y el fuego, en cada uno de ellos también están los otros de su mismo elemento. Por lo tanto, todo está en el todo. Cada era se divide en las 12 particiones, que en realidad deberían de ser 13, como ahora veremos, quedarán en 12. Y estaríamos ahora, por tanto, en la última, es decir, era de Piscis, porción de Piscis, ¿vale? O la última porción de esa rueda. Bien, Piscis
Piscis, el caos, la confusión, donde todo es posible y nada es realidad, pero donde la realidad está ahí oculta y tenemos que saber entresacarla, es decir, sacar lo que se llama el grano de la paja, ¿no? Este es el momento. Entonces, bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, esto ha sido un pequeñito paréntesis, nuestra Tierra está inclinada a 24 grados. Bien, lo que hace que el ecuador de la bóveda celeste, ¿vale?, no coincida con el cinturón de constelaciones que estarían en nuestro ecuador. Es decir, si nuestra Tierra estuviera el eje del planeta, alrededor habría una serie de constelaciones. Como estaríamos derechitos, la bóveda celeste, su ecuador coincidiría con nuestro, las mismas constelaciones. Pero como estamos inclinados, no podemos verlo igual. Si tenemos la esfera con sus constelaciones del ecuador y nosotros estamos dentro inclinados, no podemos ver esas. Veremos otras que también están inclinadas al igual que nosotros. Y a esas constelaciones son las que se les llama ecuatoriales, para nosotros Tierra, y son las que forman la línea imaginaria que se llama eclíptica. Por eso es por lo que el ecuador celeste y la eclíptica están haciendo como una especie de tangente, ¿vale?, inclinada. ¿Cuántos grados? 24. Así es, basándose en esta situación, es en lo que ese cielo, como digo, los sumerios, lo dividieron en 3 porciones. Lo que está rodeando, si este es el ecuador celeste y esta es la eclíptica, lo que va de 24 grados por encima y por debajo del ecuador, esa zona central media, son las constelaciones o la zona del cielo que estaba rigiendo An o Anu, el padre, el jefe, el dios primario. De esa zona donde topa con la eclíptica hacia el polo, ¿vale?, o lo que se llama el trópico de Cáncer, desde el trópico de Cáncer hasta el polo, lo regía Enlil, y es lo que se llama la parte desde el ecuador hacia la latitud norte, ¿vale?, hacia arriba. Y desde donde estaba esa eclíptica abajo, esa línea que se llama trópico de Capricornio hasta el polo, es lo que regía Enki, ¿vale? Entonces tenemos ya las 3 porciones. Anu en el medio, Enlil del trópico de Cáncer al polo, Enki del trópico de Capricornio al polo también. Por tanto, todas las estrellas, constelaciones, etcétera, que están en esa zona, estarían de alguna manera vinculadas a la energía o al gobierno de esta entidad, ¿no? Según la mitología egipcia, la configuración estaba hecha de diferente manera. Ellos lo explicaban por planos. Es decir, el alma cuando baja, cuando desciende, va pasando por los distintos planos. Cada uno de estos planos estaba regido por un planeta. Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Acuario, la Luna y la Tierra. Y en cada uno de ellos íbamos recogiendo parte de la información necesaria para que nuestro alma pudiera estar aquí. Era una manera mitológica, es decir, como tipo parábola o explicación un poco como un cuento, para que pudiéramos entender lo que realmente representa todo esto. Porque hay veces que es muy complejo y realmente llegar a ello cuesta bastante entenderlo y poder procesarlo, ¿vale? Esto nos daría varios tipos de astrologías, es decir, ya llegamos aquí. ¿Qué nos ha llegado? Bueno, 2 modalidades de interpretación, la modalidad solar y la modalidad lunar. La modalidad solar, aquí tendríamos lo que es la interpretación astrológica tropical y la sideral, que es la que sobre todo sigue la línea védica. Y luego tendríamos la modalidad lunar, que es la parte de Oriente, de China, de Japón, que tienen otra manera diferente de verlo. ¿Cuál sería la diferencia? Un poco así, simplemente por encima. Entre la solar, que es la que nosotros tenemos y la que realmente voy a trabajar porque en sí, el planeta, nosotros en cada planeta estudiamos la influencia que nos llega, lógicamente entendiendo nuestro planeta como centro, ¿vale? Y todo gira alrededor nuestro. No porque seamos el centro del universo, sino porque nosotros tenemos que sentir la influencia desde nosotros, desde nuestro centro. Y ahí estaría la interpretación tropical. Es decir, el Sol va pasando, como digo, la Tierra está en el centro, tenemos unas
constelaciones o unas estrellas unidas por frecuencia alrededor nuestro, o esos portales estelares, como yo llamo, y el Sol va pasando por ellos, va abriendo esas puertas, tocando y abriendo. ¿Para qué? Para que el alma entre, conecte, reconozca, aprenda y siga su camino. Es una escalera. La escalera hacia el cielo, o lo que es lo mismo, la escalera a nuestro yo. Entonces, esta será tropical, pero con una peculiaridad para diferenciarla de la sideral, que es igual, también solar. Que en la tropical se estableció, digamos que se hizo un acomodamiento de lo que es la verdadera cosmología o astrología, que sería la sideral. Y eso lo explicaré después. Buena pista os da. ¿Qué es esto del zodíaco? Porque bueno, la astrología está basada en el zodíaco, los 12 signos del zodíaco. ¿Qué es eso? Zodíaco en origen lo llamaron así porque era la rueda de los animales. Animales, no objetos. Zodíaco, zodiac, es una palabra griega que deriva de una palabra griega, que quiere decir la rueda de los animales. Entonces, ¿cómo se puede meter objetos? Pediréis, bueno, pero ¿y el hombre? Es que el hombre se considera otro animal dentro de nuestro ecosistema. El hombre como cuerpo, no como entidad almada, ¿vale? O cálmica. Pero ¿qué es esto de zodíaco? En origen se decía, era zon, que es animal, y díacos, que es rueda. Por eso se dice que es la rueda de los animales, incluyendo a los hombres. Aunque nos cueste entender que nuestro cuerpo pueda formar parte de este ecosistema. Y esta rueda de animales estaba basada en realidad en las constelaciones, como os he dicho, ¿no? Prioritariamente, ¿de dónde se sacaron? Como digo, hay varias mitologías que nos han ido dando la pauta, y dependiendo de cada una de ellas en sí, las imágenes eran un poco diferentes, ¿no? Pero lo que sí es cierto que la mitología griega nos ha trasladado mucho de lo que desde el origen se pasó a nosotros, pues cómo fue. Con esa idea de que los dioses terrenos se proyectaban en el cielo, y ahí tendríamos pues esas estrellas unidas formando a, pues no sé, a Orión, formando a Perseo, Andrómeda, Casiopea, Cefeo, etcétera, ¿no? Draco, el Can mayor, el Can menor, pues qué cantidad de ellas, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que quizás establecieron ese mapa, es decir, que recopilaron toda esa información? Mucho se dice que lo observaron y como que dibujaron el cielo con esos objetos, con esas imágenes. Pero es que en realidad estos señores, que eran científicos, astrólogos, que eran como se llamaban en origen y no astrónomos, que eso es posterior, astrólogos, que sí es cierto que eran astrónomos y matemáticos, pues recopilaron, aparte de su observación, entre comillas, recopilaron información que ya estaba previa en escritos antiguos. Qué curioso que donde se empezó a colocar todo esto fue donde estaba la gran biblioteca, ¿no? En Alejandría, donde sí se quemó fue por algo, porque ahí había mucho documento que no interesaba, sobre todo precisamente de estos orígenes del planeta y de la humanidad, y es donde, por ejemplo, Eratóstenes o luego Ptolomeo, pues sacaron mucha de esa información, como digo, y mediante la observación pudieron hacer ese dibujo que, bueno, pues dentro de lo que ellos podían ver desde Alejandría, claro, que era toda la latitud norte y un poquito del centro, pero no podían ver el sur. Por lo tanto, ellos solamente plasmaron lo que en su cielo se veía, o lo que es lo mismo, de la información que se recogió y de lo que observaron, lo que ellos podían ver. La latitud sur fue posteriormente también dibujada, entre comillas, ¿no? ¿Quién fue el que lo organizó? Nicolás de Lacaille, en 1763. Él estableció, bueno, pues igualmente ese mapa, completó, pero inclusive algunas de las constelaciones que ya estaban se fueron deformando, ¿vale? Porque eran demasiado amplias y entonces la deformaron y la dejaron en otras más pequeñitas. Y, bueno, inclusive algunas también fueron cambiadas de nombre. Pero es curioso eso, que aunque nos llegase esta información supuestamente de esta época, desde muy antiguo ya se seguían estas estrellas y se las relacionaba entre sí, aunque no se las llamara exactamente como en la actualidad, como digo antes. ¿Qué motivo tiene? ¿Cómo es esto posible? Quizá porque ya desde muy antiguo, ¿no? Antes estaban pues configuradas y toda esta información
pues estaba ya en nuestro interior, inclusive, ¿no? En nuestros genes, y de esos seres, dioses, entre comillas, ángeles caídos, posteriormente llamados, y otros, que a esas mujeres con las que se unieron le pasaron toda esa información que quedó realmente plasmada y que de boca en boca, que era como antiguamente se pasaba la información, se fue enseñando y luego ya llegó a ser escrita, a ser trasladada en documento. Pero al principio fue de esta forma y vino de estos seres y se nos ha olvidado. Y le hemos dado toda la fuerza, todo el poder, la autoría a líneas muy posteriores y con mucha menos capacidad, y por supuesto a nivel de desarrollo, a nivel de evolución, no sé, instrumental, ninguna. Por eso es absurdo el poder pensar que alguien tan sumamente básico pudiera llegar a crear todo eso por la observación, ¿vale? Entonces, de todo este mapa celeste, solo las constelaciones ecuatoriales o las situadas en lo que decía la eclíptica son las que nos influyen directamente a todos, es decir, latitud norte, latitud sur, al planeta en su completo, ¿vale? En su estado completo. Por eso digo, no solamente a las personas, a todo el ecosistema y al planeta en sí, ¿vale? Aunque luego el resto de las constelaciones que haya también lo hayan divididas por las latitudes, como comentaba antes, ¿no? Pues a los que estamos en la latitud norte tenemos más influencia de las que están en nuestra latitud y los que están por debajo del Ecuador, pues están más influidos por las constelaciones que están en su latitud, añadidas a lo que ya, como digo, a lo que son las zodiacales en sí, ¿no? Importante recalcar, y quiero hacerlo de nuevo, de que esto en el siglo XVI, hasta el siglo XVI, perdón, estaba incluido como una carrera universitaria. Y fue la Iglesia Católica y el Papado quien lo apartó, asumiendo, o no asumiendo, diciendo o alegando de que era un estudio demoníaco y ligado pues a eso, a esos ángeles caídos o seres de mala influencia para el hombre, ¿no? ¿Cómo se forma este zodiaco? Vamos al meollo ya de la cuestión. ¿Cómo se formó? O no. Voy a empezar, como he dicho antes, de que habría diferentes formas de interpretar la astrología. Voy a esto y luego ya cómo se formó y ya con eso cierro este documento que os estoy trasladando. Nosotros no creemos, hemos dejado de creer en la astrología porque lo hemos banalizado a tal punto de que lo hemos llevado a lo que es el típico horóscopo de revista. Y la gente se piensa que eso es astrología. Por Dios, la astrología es una ciencia. Es el estudio del cosmos. En realidad deberíamos llamarlo cosmología. A lo mejor dejar astrología para estos horóscopos, bueno, quizá a lo mejor así diferenciábamos una cosa de otra, ¿no? El horóscopo es algo tan sumamente banal, como digo, que es una técnica divinatoria además y malamente establecida, que la mayoría de las veces, por no decir siempre, no da pie con bolo, es decir, realmente no se sabe o no es capaz la persona de entender lo que está ahí dicho y no cuadra con lo que somos ni lo que nos sucede. Lógico, es que yo soy la primera que no creo en los horóscopos. Pero claro, si ya llegamos más allá, entramos en lo que en sí es una astrología individualizada. La carta o mandala natal de la persona, es decir, esa foto que hacemos del cielo cuando nacemos. A nosotros el bebé nos hacen fotitos porque somos muy monos, ¿no? Cuando nacemos. Igualmente el cielo. En el cielo hay una foto que es todo, representa todo lo que somos. Igual que dice, ay, el bebé va a ser, bueno, quien tenga pelitos, si no naces con pelitos no se sabe. Pero bueno, yo qué sé, morenito, los ojitos parece que sean como marrones, la carita redondita, se parece a su mamá, se parece a su papá, todo este tipo de cosas que todos sabemos. Bien, eso mismo es la foto del cielo. En vez de ser ojitos, pelito, piel, redondez de cara, etcétera, es el planeta tal, el planeta cual, en el signo cual, en el signo cual. Pero es lo mismo. ¿La foto de qué? ¿De nuestro cuerpo? Sí, pero mucho más de nuestro alma. Es que la astrología verdaderamente es la foto de nuestro alma y mucho más.
Si sabemos traducirlo realmente, como decía Yogananda, Paramahansa Yogananda, que decía que muy pocos astrólogos realmente saben traducir en verdad lo que ese mandala quiere decir, nos iríamos a saber no solamente quién es o cómo es nuestro alma, cuál ha sido el camino de nuestro alma, sino nuestro origen, porque ahí está todo escrito. Distintos niveles de interpretación. Horóscopo no vale para nada. Astrología natal, es decir, interpretación de la carta natal. Sí, la foto de nuestro nacimiento, el yo terreno en esta vida. Eso es lo que me van a decir. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo es mi madre, mi padre, mis tíos, mis hermanos, mis parejas? Si voy a ser feliz en eso, si no, si se me da bien tal trabajo, si no. Pues aquí, astrología tradicional. Bien, después tenemos la prenatal. ¿No se imagina? Pues sí existe. Se puede saber cómo hemos nosotros evolucionado dentro de nuestra mamá. Nuestros 9, 8, 7, los meses que hayamos estado dentro de ella, cómo han sido, y los 3 meses anteriores a la concepción, cómo han sido, y la concepción, cómo ha sido. Es muy fuerte todo esto, creo. Por lo menos yo cuando lo he ido averiguando es que me he quedado con la mandíbula desencajada. Después, ¿qué tenemos? La llamada astrología kármica, que ya con el tema del karma, esa palabra cada vez me chirría más, pero bueno, para que se entienda. O el proyecto de vida, o como yo le llamo, la interpretación o la astrología del alma. Viaje del alma, a través de las distintas vidas, sí, en este plano planeta. Porque claro, las nuestras en otro plano planeta, tenemos que entrar en otra interpretación, que también la tendríamos, que es la astrología energética o de proyección astral. Y ya la superior espiritual, que es la que os digo, que es donde está, que es por lo que quiero transmitiros todo esto, que es de donde vamos a sacar la posibilidad y cómo podemos salir de esta rueda del karma, de esta caja de zapatos, que es la que se llama cosmología, interpretación cosmológica de nuestro mandala astrológico, de nuestro mandala de nacimiento. Y aquí tenemos esos portales por donde entra el sol, por donde pasa el sol y los va abriendo uno a uno. ¿Que quién estaría representando a este sol? ¿Quién de esos supuestos seres negativos representa al sol? Hiperión, uno de los grandes titanes que en su momento fue encadenado en el Tártaro por el dios del cielo, Zeus, que no es más que Enlil en la mitología sumeria. Hiperión, que energéticamente ha sido liberado, es el que está en representación del sol, que representa al sol. El hijo de Hiperión es Helios, que es como luego se llamó al sol. Pero Hiperión es realmente quien es. Energía liberada, como os digo, afortunadamente, y quizá por eso es por lo que ahora ya podamos empezar a contar la verdad de este engaño, como tantos otros, que nos han contado los dioses. ¿Cómo se construye el zodíaco? Y ya con esto termino la exposición de hoy, que no tardará mucho la siguiente. La semana que viene tendréis otra para que no perdamos el hilo, ¿vale? Nosotros decimos, bueno, tenemos 12 signos, 12 constelaciones, de Aries a Piscis. Ese es el zodíaco. En el próximo vídeo explicaré que esa no es la rueda que sigue el alma en su proceso de evolución, porque sigue la de los elementos, fuego, agua, aire, tierra. Otra rueda distinta, que esa sí es la de trabajo y esa sí es la que nos va a ayudar a salir. Vuelvo a estos 12 signos. ¿Eran 12 en origen y eran los que conocemos ahora? No. Si se llamaba rueda de los animales, ¿cómo puede haber otro? Hay una constelación que aparece de repente que es una balanza, un objeto. No tiene sentido. ¿Qué pasó en realidad? En origen, en realidad, eran 13 esas constelaciones, esas puertas por las que pasaba el Sol. Porque además, nuestro planeta, en su giro, va acercándose, no llega al centro, ¿no? Pero va acercándose a esa especie de centro giratorio, no de centro, es decir, los grados van un poquito variando, va moviéndose en lo que se llama el equinoccio, no me salía la explicación, perdonad,
¿vale? Y entonces en este proceso, en este giro, va conectando con distintas estrellas polares. Y eso hace que dependiendo de en el punto en el que se encuentre en su movimiento, las constelaciones va viéndolas más, digamos, el Sol va estando más tiempo en unas o menos tiempo. Pero ¿qué pasa? Que como los tiempos son tan extensos, a nosotros no nos va a tocar saber eso. Pero tal y como estaba configurado el zodíaco al principio, de cómo el Sol, como iba rodando, ahora, por eso es muy diferente. No solo porque hayan incluido otro signo, sino porque además, debido a cómo estaba la Tierra colocada, las constelaciones que se veían en esa eclíptica, es decir, en ese eje central, no eran exactamente igual. Sí eran las mismas, pero no eran el mismo tiempo en el que el Sol estaba en cada una de ellas. ¿Y por qué digo esto? Si decir, bueno, pues el zodíaco son 12 particiones todas iguales. No. Eso fue el zodíaco, sí, que crearon posterior. No como está realmente nuestro cielo estructurado. Cada constelación de esa eclíptica, o de donde va el carro del Sol girando, ¿vale? De esa rueda solar, tiene un tamaño. Por tanto, el Sol puede estar un mes, pongamos, en una, y mes y medio en otra. Decís, qué lío. Y así como lo hacemos, claro. Como era mucho lío, pero esa es la línea que sigue la interpretación sideral, no la tropical. Como era mucho lío, como os digo, pues entonces se estableció un zodíaco que es real, y que la influencia es totalmente definida, pero hay que saber interpretar para no caer en el error del engaño, ¿vale? Pero sí que es cierto que se generó esa estructura. Por lo tanto, lo que es en sí nuestra influencia estelar estaría en un plano superior a lo que es en sí el zodíaco. Por eso he dicho al principio que cuando conforme nosotros estamos más conectados con nuestra conciencia superior, salimos más de la influencia de ese zodíaco y nos acercamos más a la influencia de los 13 portales, que no es el zodíaco. Ahora a lo mejor entendemos un poquito esto, aunque me he liado un poquito al explicarlo, porque lo quiero decir tan sencillito, algo tan extenso y complejo, que hay veces que mi cabeza no es capaz de esquematizarlo rápido, ¿vale? Perdonadme si me lía un poquito antes. Entonces, como os digo, estas 13 constelaciones en realidad eran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Escorpio, Ofiuco, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, Cetus. Uy, 2 nombres por ahí raros y uno no está. Ahí está el problema. Ahí fue donde se hizo el quiebre evolutivo en el humano y nos bajaron la vibración de una rueda de 13 portales que nos conectaban directamente con nuestro yo espiritual a 12 signos creados en una estructura limitada para que quedásemos como un humano terreno manipulado iba a decir, no, manipulado no sería la palabra, aunque sí lo es, pero no quería decir esa palabra, recluido en una esfera, en una rueda del karma. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió esto? A ver, eran 13 los signos, 13 las puertas, porque los ritmos de este planeta, que son los ritmos de la Luna, está establecido por 13 tiempos. Y porque son 13 las constelaciones que se ven en el eje, si es que es así de sencillo. Algo puramente constatable, 13. Ay, pero había un problema con el 13, una fobia, que se llama triskaidecafobia, que vaya nombre tan complicado, que ahora os explico por qué surgió. Bueno, vamos a ver. El zodíaco, como digo al principio, estaba con Ofiuco y con Cetus. Conforme se fue moviendo ese eje y realmente fuimos ya conectando con lo que es la estrella polar de ahora, que es Polaris, que pertenece a la Osa Menor, entonces Cetus se quedó casi fuera
de la eclíptica y solamente un día, el Sol pasa por Cetus. ¿Cuándo? Dentro del signo de Piscis, más o menos a la mitad del signo de Piscis, es cuando aparece Cetus. Y ahí el Sol pasa por Cetus y sigue por Piscis. De manera que no es tan valorable zodiacalmente hablando, no lo es. Espiritualmente hablando, lo es y mucho. Y mucho, como ahora veréis. Bien, entonces ya Cetus queda fuera en el tiempo en el que se estableció ya la astrología como una ciencia más consciente del humano, ¿no? Vale. Pero claro, Ofiuco seguía ahí. ¿Y quién es Ofiuco? Bueno, ¿y quién era Cetus? Cetus en realidad le llamaban el monstruo marino, pero era la ballena. ¿Y quién es la ballena? La ballena, en realidad, que no tiene nada que ver con el monstruo marino, es la guardiana de los registros del planeta. Representa la energía de la madre, la protección. Pero es que la ballena, junto con delfines y otros cetáceos, eran seres que trajeron, ¿de dónde? De Sirio. Cuando aquí empezó la vida, trajeron esa simiente para poblar los mares. Ballenas y delfines prioritariamente, pero también están las mantas raya y otros cetáceos, como digo, otros animales marinos. Entonces, ahí, en ellos, en su genética, está mucha de la información de esta raza primaria positiva, sirianos positivos estoy hablando, no de los otros que no lo son tanto, que también son de Sirio, que no todos los sirianos son positivos en el sentido de favorables o amigables con el humano, ¿vale? Entonces, lo que digo, trajeron a estos animales con todo ese registro y la ballena, la conexión que tiene la ballena energética y por conciencia con el planeta, realmente se la considera por eso la guardiana de estos registros. Qué curioso, se la saca. Pero es que es la energía de la madre femenino. Pero es que además al monstruo marino, lo que es el fondo del mar, o sea, el fondo del mar, no, el monstruo del mar, está en sintonía con ¿qué dios? Con Enki, con el dios creador del hombre y protector del hombre. Bajo la mitología sumeria se llama Enki, Osiris en la mitología egipcia, y así podríamos seguir en las distintas mitologías. Pero es que Cetus también está en relación con la raza de los Abgal, que la raza Abgal es la que, bueno, pues la genética Abgal es la que tiene Enki precisamente, y también está ligado a la entidad de Poseidón en la mitología griega, que Poseidón fue, la conciencia Poseidón, bueno, la realidad Enki, fue la que me ayudó mucho a entender todo esto en su momento. Por eso he dicho que mucho de lo que hay aquí también es mucho información, deducción, y ellos que me han facilitado todo este aporte para que yo pudiera unir todo esto y entender la realidad, porque no es fácil unir todo esto, ¿vale? Esto es lo que digo a Cetus. Bien, pero tenemos el otro, que es Ofiuco. Claro, Ofiuco es un nombre que no se sabe ni de dónde viene, ¿vale? Podríamos irnos a la etimología, pero no me interesa ahora entrar ahí. ¿Quién representa a Ofiuco? El serpentario. ¿Y quién era el serpentario? Asclepio. Asclepio era el discípulo de Hermes. Era el primero que se le considera ligado a lo que es la medicina. Asclepio, su símbolo era una vara de madera, de árbol, vamos, una vara de árbol, y alrededor una serpiente. Por eso es el serpentario, representando a la Kundalini, o representando a esa serpiente que no es más que el conocimiento. El símbolo de la serpiente estaba ligado también a las Amasutum. Amasutum eran las sacerdotisas de la raza reptiliana, en principio no reptiliana draconiana, que es la enemiga del hombre, sino el origen primario, que también hay parte de reptiliano positivo. Estas Amasutum, según explica Parks, ¿vale? Es en la línea Parks, pero bueno, que es cierto que estaban estas conciencias ahí, eran las que trajeron, aportaron toda esta genética y formaron parte de la creación del humano junto con Enki, y también fueron parte de los que estuvieron dentro de esa primera hermandad de las distintas razas que se incluyó en nuestro ADN y que formó lo que se llama la hermandad de la serpiente. Bien, este serpentario es Ofiuco. Asclepio, la medicina, el conocimiento del yo, y además es porque este bastón con la serpiente representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fijaros a dónde llegamos.
Es el humano, la representación es un hombre con una serpiente cogida. El humano trabajando con esa serpiente, controlando y elevando y integrando todo lo que representa esa serpiente, lo que es lo mismo. La tierra ascendiendo al cielo y del cielo llegando toda esa información a la tierra. El intercambio, el hombre terreno unido al hombre divino. Eso es Ofiuco. Ese es el salto. ¿Mediante qué? Mediante la sanación. Por eso Asclepio era el símbolo del médico. Y es el símbolo, la vara con la serpiente es el símbolo de la medicina. Mientras que el caduceo, que viene de Hermes, que es lo que es la vara central con las dos serpientes, arriba la esfera y las alitas, el caduceo luego lo adoptó la farmacia, que curioso que sean los laboratorios farmacéuticos, que son los que nos están llevando al humano a estar enfermos permanentemente y que es una auténtica mafia, adoptan este símbolo, el símbolo de Hermes. Cuando, ¿qué representa en realidad el símbolo de Hermes? Representa al hombre trascendido, eso es el caduceo. Cuando llega desde abajo, desde donde empieza ese canal central y esas dos serpientes, ascendiendo hasta esa esfera, que es nuestra conciencia divina con esas alas que representa nuestro espíritu, nuestro superior. Es la Kundalini ascendiendo. En la unión de esas dos serpientes, que serían Ida y Pingala, que representan la energía femenina y la energía masculina. Ida es la energía femenina, Pingala la energía masculina. Ambas dos, junto con el canal central, hasta tocar con la divinidad. Ese es el caduceo. Asclepio era discípulo de Hermes. Ahí está la esencia más importante. Y además, qué curioso, también unido en la mitología sumeria, las Amasutum, las creadoras de vida, y con el Cetus unido a Enki, el padre y quien protegió a la humanidad, quien luego se consideró que era un ser oscuro, negativo, y sus creaciones, sus hijos, que fueron esos vigilantes Oidiji, que fueron los que luego, precisamente por ayudarnos y por estar aquí, aportando toda esa información, también fueron recluidos a otros planos. Según unos demonios, según ángeles caídos, según otros titanes en el Tártaro, que esa parte no se cuenta. Pero en la mitología griega, los que cayeron, vigilantes que cayeron, aquí luego fueron recluidos al Tártaro, como digo, por Zeus, que representaría a Enlil, y luego estaría Poseidón, que es el que está en sintonía con Enki. Y ya dudo si no Hades también estaría en sintonía con Enki. Pero ese es otro trabajo que también iré deduciendo, iré sacando y os iré aportando en el menor tiempo que pueda, pero siempre os digo que me perdonéis la tardanza en algunos momentos, pero de verdad que lo hago lo más rápido que puedo. Entonces, fijaros, tenemos estos dos signos sacados fuera. ¿Y qué metemos? Una balanza. ¿Y por qué una balanza? A ver, aquí hay varias historias que se cuentan, ¿no? Pero la que podría tener como más consistencia tiene mucho que ver con la época romana y un poquito antes también. Tiene que haber un control. Yo le llevaré inclusive a los dioses, aunque se la adjudica a los romanos, porque para ellos la justicia se consideraban, los jueces de derecho fueron los que establecieron los cánones de las leyes y las pautas para seguir, no sé, en las sociedades y en las culturas, ¿no? Muchas de las leyes que ahora se han seguido posteriormente vienen de la época romana. Entonces, por eso se les considera que su símbolo es la balanza. Y su diosa era Astrea, la diosa de la justicia. Se cuenta que cuando el humano, como éramos tan malos, los dioses se fueron de aquí, no podían compartir espacio con nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos ya muy depravados y ensuciábamos su energía. Entonces, pero había que poner justicia, había que marcar una pauta. ¿Quién se quedó? La diosa de la justicia, Astrea. Ellos relacionaban a la diosa virgen de la justicia por el signo de Virgo. Por lo tanto, y ella llevaba una balanza en la mano. Si es la mujer y la balanza delante, después de la mujer, ¿qué viene? Libra, la balanza. Pero ¿de dónde sacaron en el cielo esa balanza, esas estrellas que configuraban la balanza? Pues claro, ¿quién es la constelación siguiente a Virgo? Escorpio. Y Escorpio era una constelación muy grande. Y Escorpio tiene un cuerpo y luego como dos ramas así, que en el próximo vídeo sí que os pondré imágenes para que lo veáis más clarito, cuando ya hagamos los estudios de una en una, como dos ramitas así.
Y ahí se dieron cuenta que si cortaban las dos ramitas, es decir, si separaban, en dibujo del cielo, esas dos patitas, que eran en realidad las dos pinzas del escorpión, si las separaban y de ahí unían las estrellas de otra manera, podían sacar una balanza, porque salía. De hecho, antiguamente hay algunos dibujos del zodiaco que se ve a Virgo, una mujer con una balanza en vez de con un niño o con una espiga, y en otros al escorpión con una balanza entre sus zarpas, no, entre sus garras, entre sus dos patitas, ¿no? ¿Y cómo se llaman? Pinzas, por Dios que no me salía. ¿Y cómo se llaman las dos estrellas más luminosas de Libra? La pinza norte y la pinza sur. ¡Qué casualidad! Si es Libra, ¿cómo se puede llamar la pinza del escorpión? Ahí nos reafirma de que esa constelación no estaba en origen. Y ahí tenemos el quiebre. Al meter lo que se dice justicia, entrecomillado, lo que es lo mismo, marcar unas pautas, unas normas, un control de la vida del humano, cortaron lo que es toda la línea de evolución álmica, que nos permitía, estando aquí, seguir nuestro camino de ascensión para volver a nuestro origen. Porque por elección propia, por voluntad propia, quisimos conectar con esto y por voluntad propia nos vamos cuando nos da la gana o cuando queremos. Pero al meter esa energía, cortocircuitaron la rueda astrológica o cosmológica, o esos 12 portales. 13 en realidad que eran, si unimos con las constelaciones que os he dicho antes, ¿vale? ¿A qué pasaba aquí? Que claro, cuando ellos llegaron, Cetus ya no estaba, porque como he dicho era muy poquito y no estaba considerada, estaban las otras 12 constelaciones, incluido Ofiuco. Claro, metemos a Libra, ¡uy! Tenemos 13. No puede haber 13 constelaciones en un zodíaco, porque el 13 es un número maléfico. Está en relación con lo malo, con la maldad, con el dolor, con el daño. ¡Qué horror, quita, quita! Triskaidacofobia. De ahí viene la manía del 13, no solamente porque Jesús tenía 12 discípulos y era el 13º y fue... No, es que es mucho más antiguo. Ya los romanos la tenían. Y mucho más antiguo. ¿De dónde? De que en origen esa rueda por donde el carro del sol iba abriendo las puertas para que las almas fueran evolucionando, eran 13. Los ritmos planetarios son 13 ciclos. La luna tiene ciclo lunar, el ciclo son de 13 lunaciones. El 13 es el número del cambio, del estar permanentemente renovándonos. La serpiente, cuidado, que es que la serpiente cambia la piel cada cierto tiempo, reciclando permanentemente. 13. El 13 es el número de la energía femenina, matriarcado. ¿Y qué sucedió? Patriarcado. Al poner las normas, establecer las leyes, controlar al humano e impedirle, por justicia divina, que el humano evolucionara por voluntad propia y no por voluntad de ese Dios, justicia divina, como digo, aparece la balanza. También se ve en Egipto, cuando el alma se va al otro lado, ¿verdad? Y aparece la balanza en el que en un lado se pesa el corazón y en el otro lado la pluma. ¿Qué pesa más? El espíritu, que es la pluma, el corazón, que es la materia o la emoción. Si pesa más la pluma, fantástico. Si pesa menos, mal asunto. La balanza, hay que juzgar a esas almas. ¿Para qué? Porque de esta manera el tribunal kármico nos lleva donde quiere. Seguimos en la caja con los diferentes cuadraditos, con las fichitas que son nuestras almas, o ese tablero de ajedrez, como he dicho otras veces, en el que el dios Zeus jugaba con las piezas y nos ponía donde le daba la gana. ¿Se entiende ahora un poco más claro por qué lo de la rueda del karma y por qué esto también está corrompido por los dioses? Nos quitan, primero uno porque desaparece por el movimiento terreno, que es Cetus, ¿vale? Se entiende. Pero sigue ahí, por lo tanto hay una influencia que hay que valorar. El Sol pasa un día suficiente, ¿para qué? Para que nos traslade de una manera muy inconsciente información de ese registro cósmico, que no son registros acásicos, terrenos, registros cósmicos superiores, espirituales. Nos entra esa información. Y luego, ¿qué pasa? Que nos quitan a Ofiuco. ¿Por qué? Porque representa lo que realmente es el salto del humano terreno al humano divino, volver a nuestro origen. ¿Y qué nos meten? Una balanza, la justicia divina.
encajonados. Esto es bueno, esto es malo. Tú al cielo, tú al infierno. ¿Pero qué es esto? ¿Entendéis? Bien. Pues, lógicamente, sacaron a Foucault y nos dejaron en 12 signos. Después de Virgo viene Libra y después de Libra viene Escorpio. Ya está. Y ahí establecieron el patrón. 12 signos, como es muy complicado, cada uno tiene sus 30 grados. 30 grados para cada uno para que los 360 grados estén en equilibrio perfecto. Bien, hasta ahí vale. Luego, pero como siempre digo, en la trampa también entra, se puede meter ese, pues como antes os he leído, ¿no? Esos dos escritos, tanto de Hermes como de Enoch, en el que, a pesar de que aparentemente no dicen nada, lo están diciendo todo. Nos están dando pistas para llegar a la verdad. Y aquí también, en esta rueda también. Por supuesto que sí, porque esa influencia está ahí. Claro que está ahí. Y podemos trabajar con ella. ¿Y qué quiere decir? Que las personas que hayáis nacido en el signo de Libra, ¡qué horror! No pasa nada. Las que habéis nacido en el signo de Libra, en realidad tenéis una energía que hay que aprender a. Pero claro, si el alma viene en ese signo que está cortocircuitando la línea de evolución, que hemos pasado todos en nuestro camino álmico, cuidado, no pasa nada. Está ahí. De momento estamos aquí, en esta evolución, tenemos que pasar por esta energía, pero vamos a aprender a salir de ella. ¿Vale? Y vamos a llegar, incluyendo a Libra, a lo que es la rueda de los 14. Clave 14. Porque si son 13 en origen, más este que nos han colado, que creían cortocircuitar con ello, vamos a aprender a trabajar con esta energía. Veréis cómo no cortocircuita al final. Porque entonces vamos a llegar a lo que se llama, los dioses, no sé, por lo menos en la información que he recibido y de antaño, lo que se llama la clave del retorno. Clave 14. La rueda de los 14 signos, o 12 más 2, que tienen sintonía con muchas otras mitos y simbología, como son los 14 trozos de Osiris cuando lo partieron, las 14 estrellas de Orión, que son las más relevantes, y así podría seguir diciéndoos mucho. Clave 14 tiene que ver con la rueda del karma. Tiene que ver con esta rueda que es la rueda del karma. Y toda esta información, y mucho más extensa, incluyendo los 72 nombres de Dios, que 7 por 2 son 14 también, vamos a entender qué es esto y cómo salir de esta red. Me he alargado más de la cuenta, pero creo que era importante que os trasladara todo esto. Espero os haya gustado, espero vuestros comentarios y de verdad que voy a ir poco a poco ampliando toda esta información porque ha llegado el tiempo. Un abrazo muy grande para todos vosotros y hasta el próximo programa.